Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir hacer una breve introducción acerca de este campo, aunque creo que con la presentación de la doctora Caroline Leigh ha quedado de manifiesto nuestro énfasis desde el campo de la psicología. Para ahorrar tiempo he preparado esto mejor de manera escrita. Actualmente la evaluación de instalaciones bibliotecarias en México se enfoca principalmente en la calidad de los servicios, la disponibilidad de los recursos o el cumplimiento de metas. Sin embargo, evaluar los espacios bibliotecarios únicamente por la cantidad de usuarios, préstamos o servicios que ofrece puede dejar de lado un aspecto primordial de la calidad ambiental: la satisfacción de sus usuarios. Se ha prestado a veces poca atención al efecto del ambiente físico y social sobre los aspectos cognitivos, afectivos y motivacionales de las personas que ocupan estos espacios. La psicología ambiental propone la valoración del espacio edificado para identificar los aspectos que promueven el bienestar y la conducta saludable de sus usuarios. A continuación, y de una manera muy sucinta, mencionaré algunos aspectos que resaltan esta interacción ambiente edificado-comportamiento. Esta propuesta toma tres perspectivas. La primera, la del diseño social; la segunda, del diseño biofílico; y la tercera, el diseño basado en evidencia. Para la primera, el diseño social, se identifican 6 metas. La primera es crear un escenario que se ajuste a las necesidades de sus usuarios, es decir, que sea congruente, con cierta bondad de ajuste, o habitable, tomando como habitabilidad el concepto como el gusto o agrado que sienten los usuarios de un lugar en función de sus necesidades y expectativas. La segunda meta sería satisfacer las necesidades de sus usuarios en virtud de que sus ocupantes dedican mucho tiempo de estudio y de trabajo en estos lugares edificados. La tercera, que favorezca los cambios positivos en el comportamiento de sus usuarios. Como ejemplo, que incremente su productividad para el resto de los trabajadores, que haya mayor concentración en la lectura y un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio. Mi cuarta meta sería brindar mayor control personal a sus ocupantes. Cuando el escenario brinda estas oportunidades, los individuos tienen las posibilidades de cambiar el ambiente de un lugar. En suma, el escenario tiende a ser menos estresante. La quinta meta sería facilitar el control social y la privacidad en las áreas que así lo requieren. Hay veces que se prefiere, ya lo vimos con la doctora Leigh, áreas para compartir y áreas para el trabajo individual. El sexto y último es hacer uso de las mejores herramientas para brindar una mejor imagen en términos de señalizaciones y orientaciones, es decir, cómo ubicar a los usuarios en su destino y en poder identificar y encontrar mejor lo que requieren en ese espacio. La segunda propuesta es sobre el diseño biofílico. Esto es debido a que existe una tendencia innata de los seres humanos a afiliarse con la naturaleza. Esto es algo adaptativo. Si el escenario tiende a cumplir con estas expectativas, entonces el comportamiento humano tenderá a beneficiarse de los aspectos positivos y restauradores que la naturaleza le brinda. Con esto se puede reducir el estrés y incrementar las emociones positivas, entre otros muchos beneficios. Y finalmente, el tercer diseño basado en evidencia. Y este es el tipo de diseño producto con base en resultados de investigación sistemática que contempla los diversos factores ambientales, los factores espaciales, funcionales, que subyacen a una adecuada operación de una instalación.
cada vez toma más relevancia por los efectos positivos que puede tener en los usuarios, como puede ser la reducción del ruido, el mejoramiento de ventilación e iluminación, un mejoramiento del diseño ergonómico, ambientes de apoyo laboral, y estos resultados se ha comprobado que ofrecen diversos beneficios, como un mayor bienestar a todos sus usuarios, una reducción del estrés ambiental y una mayor seguridad en las instalaciones. Por lo anterior, se resalta la necesidad de atender las condiciones físicas del ambiente, pero estas tienen generalmente impacto en las emociones, en los procesos cognitivos y en el comportamiento de las personas que están en estos lugares. Por esto es que me permito presentar el siguiente estudio que ha realizado Francilania Callejas y que hemos realizado en esta hermosa biblioteca de la UNAM. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a hablar de un estudio que se está realizando en la Biblioteca Central en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas a través del Departamento de la Subdirección de Planeación y Desarrollo y en colaboración con la Facultad de Psicología del campo de Psicología Ambiental. Cuando hablamos de la evaluación de las bibliotecas, partimos de dos visiones, dos indicadores que se toman como forma fundamental en la forma en que vemos los espacios bibliotecarios. Una de ellas son la evaluación de las características físicas de los espacios, lo que significa que vemos de qué materiales están hechas, cómo es el diseño, qué áreas la constituyen, cómo son los muebles, pero también hay otras evaluaciones que consideran aspectos psicológicos que tienen que ver con la forma en que las personas perciben esos espacios físicos en que se encuentran, que tiene que ver con las sensaciones que experimentan en el lugar, con las emociones y con los estados afectivos. Cuando nosotros llegamos a un lugar, o específicamente en este momento ustedes hacen una evaluación del espacio sin tener un flexómetro, un luxómetro, ustedes evalúan el espacio de acuerdo con aquello que saben, con aquello que desean obtener de este lugar. Entonces, nosotros lo que hemos visto desde la psicología ambiental es que la mayoría de las evaluaciones se hacen en torno a las características físicas de la biblioteca y un poco menos respecto a los factores psicológicos que integran estas evaluaciones o que deberían integrar estas evaluaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros tomamos solo la parte física al evaluar, estamos dejando de lado que esas características físicas representan algo para los seres humanos. Cuando nos da ruido, puede no decirnos nada. Ese nivel de ruido adquiere significado por el tiempo de exposición que tenemos a esa fuente de ruido, a las alternativas que tenemos para elegir un sitio u otro en un espacio. Hablaban ya en conferencias pasadas respecto a la importancia de tener distintas áreas en la biblioteca, áreas de menor o mayor silencio, áreas de trabajo colaborativo, áreas de trabajo a solas o en silencio. Entonces, cuando nosotros llegamos a una biblioteca, si nos encontramos con esta posibilidad de elegir el espacio que mejor se adecúe a nuestras necesidades, entonces no tendremos como muchos problemas porque el espacio nos facilita esa elección. Pero si nos encontramos con un espacio que tiene una única opción y que es el mismo nivel de sonido, el mismo nivel de iluminación, el mismo nivel de temperatura, no nos da la posibilidad de elegir y eso puede resultar no muy satisfactorio. Otra consideración que se debe tener cuando se evalúan las características físicas de los espacios es que esas características se evalúan en un contexto, en el tipo de actividad que se está realizando en esos espacios.
Por ejemplo, decían que cuando los usuarios llegan y usan el espacio de la biblioteca para dormir, que sí ocurre, obviamente la temperatura, el ruido tienen otro significado para la persona, porque no está buscando un área de silencio para concentrarse, para trabajar en tareas complejas. Por otro lado, tiene que ver con el tipo de tarea que se está realizando. Cuando hay estudiantes que asisten, por ejemplo, de ingeniería o de arquitectura, a desarrollar maquetas o a tener actividades mucho más prácticas, requerirán un nivel de sonido y de iluminación distinta que quien acude a revisar un libro a profundidad o quien recurre a realizar actividades que requieren mucha mayor concentración, además del tiempo que tienen para realizar esa tarea. Si es una tarea que requiere cierta urgencia, si es una tarea que implica poder desarrollar una parte hoy y una parte mañana, que lleva un proceso, entonces nuestras necesidades del espacio son diferentes. Otra cuestión son las características personales de cada uno. Nosotros tenemos distinto nivel de tolerancia tanto al ruido como a la iluminación. Hace un momento mencionaban que las necesidades de los usuarios van a ser diferentes de acuerdo a la edad que tienen. Los jóvenes requieren un tipo de iluminación distinta de la que requieren los adultos. Los jóvenes son más tolerantes ahora al ruido que lo que son los adultos. Pero aún entre poblaciones jóvenes se ha encontrado que aquellos que realizan tareas complejas requieren áreas de mayor silencio. O sea, la tolerancia tampoco es como que los jóvenes acepten el ruido en su totalidad y sean completamente felices con él. También requieren espacios donde tengan oportunidad de trabajar en silencio. Estos espacios van a adquirir también significado de acuerdo a la meta y a la expectativa que tienen del lugar. Si los estudiantes ya conocen su biblioteca, saben cómo es en las condiciones de densidad, de ruido, de iluminación, no se esperarán encontrar algo diferente. Pero generalmente cuando uno asiste a una biblioteca quisiera encontrar un área para trabajar en silencio o un área para trabajar en grupo y poder socializar. Esto también tiene que ver con las emociones o con nuestra forma de ser de cada uno, porque hay estudios que dicen que las personas introvertidas tienden a ser más tolerantes a situaciones ambientales extremas que aquellas que son introvertidas. Las personas introvertidas buscarán lugares mucho más tranquilos para trabajar. Y como les decía la doctora Ley en la mañana, el comportamiento que se ve en los lugares tiene que ver también con la emoción que experimentamos en esos sitios. Así que nuestras emociones son un poco resultado de las características físicas de ese lugar, además de la forma en que cada uno evalúa esas características físicas. En ese sentido, el objetivo de este estudio fue realizar una evaluación al ambiente físico de las salas de lectura de una biblioteca universitaria. Esta biblioteca universitaria es la Biblioteca Central, que es una de las principales bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como evaluar la percepción y los estados afectivos que experimentan los usuarios en ellas. Esta biblioteca, como ustedes saben, tiene varios pisos y cada uno de ellos tiene estantería y salas de lectura. Para este estudio únicamente se tomó la planta principal de la Biblioteca Central, tanto la sala del lado oriente como la sala del lado poniente. Esta sala es una sala de lectura, tiene un acervo que corresponde a literatura, y esta sala tiene materiales mucho más específicos como enciclopedias, diccionarios, además de tener adecuaciones diferentes. En una tiene estantes bajos que ayudan un poco a que haya mayor privacidad en los estudiantes,
y curiosamente esto también genera otro tipo de comportamiento en los usuarios. Entonces, como les decía, con esta base teórica nosotros elegimos evaluar variables tanto físicas como psicológicas. Dentro de las variables psicológicas evaluamos percepción ambiental, estados afectivos, estrés y activación. Dentro de las variables físicas se evaluó ruido, iluminación, temperatura y densidad. La densidad entendida como la cantidad de personas que se encuentran en un momento específico en una sala de lecturas, en ciertos metros cuadrados. El ruido se midió con un decibelímetro, la iluminación con el luxómetro, la temperatura con el termómetro, la humedad con el higrómetro y la densidad. Se requirió hacer un registro para saber cuántas personas estaban en la sala y dónde se ubicaba cada uno en el momento del estudio. Bueno, para esto, como les decía, las variables físicas pueden decirnos mucho cuando las evaluamos. Nosotros podemos medir iluminación en este momento y decir que es muy satisfactoria, que está dentro de la norma, que hay 300 luxes por lo menos, y que entonces está bien. Pero ¿cómo la perciben los usuarios de acuerdo a sus necesidades? Entonces, para ello se construyó y se validó una escala que mide la percepción de estos factores ambientales. La escala de percepción del ambiente se integró por 5 factores que resultaron tanto de la observación como de la revisión de literatura y de la construcción de redes semánticas. Esta escala se constituye por un factor que se llama funcionalidad. Esto tiene que ver con el tipo de mobiliario que hay en la sala, con la facilidad para acceder a los materiales, también con el equipamiento que tienen las salas, tomadores de corriente, conexiones, acceso a internet, algunas cuestiones que facilitan las actividades de los estudiantes al encontrarse en la biblioteca. Otro factor fue el ruido, otra la iluminación. El confort térmico incluyó cuestiones de ventilación y de temperatura. La señalización fue otro aspecto importante porque era la manera de poder ubicarse dentro de la sala. Algunos autores dicen que cuando las bibliotecas son demasiado complejas o no fácilmente se puede transitar por ellas, entonces los estudiantes tienden a experimentar angustia por no encontrar aquello que necesitan con facilidad. Otros instrumentos aplicados fue uno de estados afectivos que evalúa el nivel de placer que experimentan los usuarios en las salas, el grado de control que tienen, que se refiere al dominio, cuánto control sienten que tienen en la sala y qué tan estimulados están para realizar sus actividades. Una escala más fue de estrés y activación para medir el nivel de estrés y qué tan activos están para desarrollar lo que están haciendo. Esta evaluación se compone de 3 momentos, una que es el diagnóstico, otra en la que se pretende intervenir alguna de esas necesidades identificadas en el diagnóstico y una más que evalúa esa intervención que se desarrolla en la biblioteca. Hasta este momento yo solo les voy a presentar la parte diagnóstica. Esta parte diagnóstica implicó el levantamiento de datos en tres momentos. ¿Por qué esto es importante? Si nosotros tomamos el nivel de ruido en una temporada de frío, podría ser distinta que en una temporada de calor. Si tomamos la temperatura en un único momento, también va a ser diferente. Entonces, lo que se pretende es tener consideraciones climatológicas distintas, además de distintos periodos escolares. Como bibliotecólogos o como arquitectos saben que el uso de los espacios difiere de acuerdo a ciertas condiciones en la vida.
y se midió los 7 días de la semana en 3 horarios distintos, en la mañana, en la tarde, que era de momentos de mayor afluencia, y en la noche de menor afluencia. La evaluación de la intervención apenas está comenzando a realizarse, y esta tiene que ver con una evaluación de los materiales que se usaron para la intervención, así como del impacto. Si esta intervención efectivamente logró subsanar o reducir aquellas necesidades que se identificaban. Bueno, para este estudio participaron 910 usuarios de las salas de lectura, de las salas de la planta principal, 36% fueron de la sala de consulta y 64% de la sala de lectura. 49% de ellos eran mujeres y 51% hombres. El rol que juegan en la Universidad Nacional Autónoma de México es del 85% de los usuarios de la Biblioteca Central son alumnos de la universidad, pero tenemos un 10.4% que son visitantes, vienen de otras universidades, y el 4.1% son académicos de la universidad, lo que significa que los académicos la usan menos, quizá porque usan otros espacios para desarrollar sus actividades. Dentro del nivel educativo, lo que se observó es que la mayoría pertenece a nivel superior, aunque también hay usuarios de posgrado y de medio superior, ya dado que la universidad pues tiene incorporado el nivel medio superior a su oferta. Las áreas de conocimiento, bueno, la que más tiene representatividad en estas salas es el área de humanidades, le siguen ciencias sociales, después físico-matemáticas y finalmente ciencias biológicas. Y esto probablemente tiene que ver con la colección que ahí se encuentra. Ahora, ¿cómo es que asisten los usuarios a estas salas? El 78.3% asiste solo y el 21.7% asiste acompañado. Esto tiene relevancia porque eso define en parte el tipo de actividad que realizan ahí. ¿Qué tan frecuente visitan la biblioteca? La mayoría lo hace más de una vez a la semana, entonces tienen usuarios recurrentes que se conocen el espacio, que saben cómo es y que de algún modo les satisface, entonces lo siguen visitando. 23.2% la visitan una vez al día, 14.3% una vez a la semana y 11.8% una vez al mes. Solo algunas personas acuden a ella una o dos veces al año. El tiempo de visita, esto es muy importante porque la mayoría pasa ahí más de 2 horas, lo que significa que el mobiliario debería ser cómodo porque una persona no puede aguantar tanto en sillas muy duras si piensa trabajar 2 o más horas. El horario de visita, bueno, esto coincide con los registros de la biblioteca en general, que asisten entre 11:30 y 5:30, y que es el momento de mayor afluencia, el momento que quizá implica mayor trabajo y mayor dedicación para el bibliotecólogo. Las actividades que realizan, aunque decimos que se requieren áreas de trabajo colaborativo, y lo cual es completamente cierto porque los estilos de aprendizaje ahora son mucho más activos, también hay una parte importante de los usuarios que acuden para estudiar en sus actividades por sí mismos y que entonces se requieren espacios de trabajo individual. Ahora, respecto a las cualidades físicas del espacio, lo que se pudo observar es que cuando los usuarios evalúan el espacio, observan las características y definen cómo estas características pueden contribuir con lo que ellos necesitan hacer en el lugar. Así que para el trabajo colaborativo, ellos evalúan estas salas de forma positiva
porque consideran que es un espacio amplio, porque tiene mesas grandes, porque se permite hablar y porque tiene suficientes lugares. ¿Cómo contribuye esto a su desempeño? Bueno, pues que les permite discutir, les permite llegar a acuerdos, les permite colocar materiales. Pero aquellos que dicen que las salas no tienen las características deseables para el trabajo en equipo, lo que perciben es que hay ruido, hay desorden, hay saturación en el espacio. Eso lo perciben quienes quieren trabajar de manera individual. Por otro lado, los que intentan trabajar de manera colaborativa evalúan estas salas en términos negativos porque dicen que hay insuficiencia de asientos, que tienen dificultad para comunicarse porque los que trabajan individualmente los callan, porque hay falta de cubículos para que ellos puedan desarrollar sus actividades con éxito y eso los imposibilita para comunicarse y organizarse. Respecto al trabajo individual, lo que ven en términos positivos en funcionalidad, confort e iluminación, pues es la amplitud de las salas, el mobiliario cómodo, que tienen conexión a internet, conexiones eléctricas, que hay limpieza, hay orden, hay confort térmico, un clima agradable. Y creo que una de las cuestiones que se evalúa más positivamente es que son salas con suficiente acceso a la iluminación natural. Entonces, valoran mucho la iluminación y estos accesos de vista al exterior. El ruido, dicen que en la sala tiene pocos distractores, es tranquila y silenciosa y eso les permite concentrarse, aislarse, sentir confianza y seguridad, así como privacidad, acompañamiento y tranquilidad en las salas. Sin embargo, no podemos esperar que todo se evalúe en las salas completamente favorable. Así que hay quienes sí dicen que hay algunas cuestiones negativas. Y esto tiene que ver con las fallas de internet, que a veces se satura la sala y esto lo que impide realizar el trabajo porque los distrae y presentan falta de privacidad. Ahora, en términos generales, las salas se perciben de forma muy favorable en términos de funcionalidad, confort térmico, iluminación y señalización, aunque respecto al ruido sí desearían que este disminuyera un poco. Respecto a los estados afectivos, pues muestran placer en las salas, estimulación y dominio. Respecto al nivel de estrés, este está en términos medios. Hay suficiente activación y ahora les voy a mostrar cómo es que se relacionan estas medidas físicas e emocionales con las medidas psicológicas. Las medidas físicas evaluadas, como les había dicho, era ruido, temperatura, humedad y densidad. El ruido se relaciona con la cantidad de personas que hay en la sala y la humedad con la temperatura que se presenta en la sala. Pues esto es hasta cierto punto lógico. Ahora, ¿cómo esas variables, esas medidas físicas se relacionan con variables psicológicas? Respecto a la percepción, la variable física que se relaciona con esto, con la percepción que tienen los usuarios de la sala, es la densidad principalmente. Y presentan menos confort térmico, además de que cuando hay más personas perciben mayor ruido. Ahora, ¿cómo se relacionan estas variables con los estados afectivos? Bueno, la percepción de funcionalidad, cuando hay mayor funcionalidad, cuando perciben mayor funcionalidad, también hay mayor estimulación. Cuando hay mayor iluminación, mayor confort y mayor señalización, hay mayor estimulación. La percepción del dominio, que tiene que ver con el grado de control que tienen en las salas, lo que se observa es que cuanto mejor es la percepción de funcionalidad, iluminación, confort térmico y señalización, perciben que tienen un menor control en las salas. Respecto a placer, a mayor funcionalidad, mayor iluminación, mayor confort térmico y mayor señalización, hay mayor placer, pero cuando hay más ruido, hay menor placer.
Respecto al estrés, se observa que a mayor ruido, mayor estrés. A menor funcionalidad, menor iluminación, menor confort térmico, menor señalización, hay mayor estrés. Respecto a la activación, el ruido sigue siendo una de las variables que se relaciona negativamente. Cuanto hay más ruido, hay menor activación. Respecto a estos estados afectivos y cómo se relacionan con las variables físicas, se encontró que cuanto más personas hay, menor placer se experimenta y mayor estrés. Estas relaciones parecen muy complejas, pero bueno, así es como se relacionan todas las variables en su conjunto y bueno, esos son los resultados del estudio. Entonces, ¿cómo estos resultados contribuyen a la biblioteca? Pues a conocer las características de los usuarios que atienden y a conocer las cualidades del espacio, cómo es, cómo lo viven, cómo lo perciben. Y en conclusión, pues cuanto más favorable es el espacio, más satisfacción y placer se experimenta en él. Y algunos estudios dicen que cuando experimentamos mayor placer en un lugar, podemos poner más atención en lo que estamos haciendo y podemos desarrollarlo con mayor éxito. Los puntajes menores de percepción expresan menor placer y la densidad, que es la cantidad de personas en la sala, tiene mucho que ver con la forma en que se percibe un espacio. En psicología ambiental lo que decimos es que un lugar sobresaturado o uno subocupado puede ser igual de insatisfactorio. Y pues muchas gracias.